Hola, Hugh. Santilli. Juliana, debe ser. Eh, Siguen sumando, vamos a esperar un poquito más. Si no, nos va a Hola, complicar. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Esperando que se termine de armar el grupo. Buenísimo. Bueno, rinden el 18, que es el martes, que es un día martes, y el examen se va a entregar 3 días antes. Va a ser un examen escrito, va a mandar por mail el examen, y eso va a depender del año que han cursado la materia, la condición que tengan de ese cursado de la materia, si son alumnos libres o alumnos regulares. La diferencia va a estar en las cantidades de temas o los tipos de relaciones que le vamos a solicitar, digamos, ¿no? O sea, puede haber, en el caso del libre, en vez de dos unidades van a ser tres, y en vez de hacer una relación harán dos relaciones de textos. Eh, Tienen esos 3 días para realizar el examen. Se va a entregar el día sábado, previo al examen, en mail, se va a enviar, y ustedes tienen que entregarlo por mail el día martes hasta las 10 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana. ¿Mm? Hasta que sumamos a Juliano. De todas maneras, eh, lo que vamos a hacer es, como ustedes tienen, nosotros el listado nos los aporta el listado de alumnos que rinden, nos los aporta la facultad, sección alumnos. En ese listado figuran los mails de ustedes. Nosotros vamos a mandar un primer mail donde vamos a hacer una pequeña, eh, digamos, descripción de lo que se va a tratar el examen, para que lo tengan escrito, y se le va a solicitar que den acuso de recibo enviando el año de cursado y la condición de rendida. Porque según el año cursado es el programa que tiene, ¿no? Como ustedes rinden según el programa, a ver qué es la Juliana la sube. Más. Bien. Siguen sumando. ¿Hasta ahora van entendiendo más o menos la idea? Sí, Entonces, profe, perfecto. Sí, sí, lo todo bien. fundamental es que Sí, ustedes verifiquen en su guaraní que su mail sea el correcto, no esté con algún error, que a ese mail vamos a mandar la información que perfecto. figura en la facultad. Por lo tanto, verifíquenlo, si no lo métanse al su guaraní y verifiquen si está bien el mail de contacto de ustedes. Una vez que nosotros nos llega eso, vamos a mandarle un mail a todos explicando la característica del examen. Asumo la paz. Y después les vamos a pedir que den acusa de recibo informándonos el año de cursado y las condiciones que han quedado en ese cursado. Profe, Alumnos ¿cómo sabemos la libres, alumnos condición regulares. en la que hemos quedado? No, la que ustedes sepan, porque hayan aprobado, depende de qué año han cursado. Si son de este año, es si han aprobado los prácticos. Y Bien, ustedes ya están listado eso subido, lo que pasa es que por ahí hay un error, y nosotros sabemos, digamos, si ustedes han aprobado los prácticos, están en condición de alumnos regulares. En el bien. caso de los años anteriores ya está más establecido, pues ya figura. Obviamente ha habido retrasos en la carga de regularidades, que suele pasar, digamos, no es a nada, y bueno, y son cuestiones técnicas, y probablemente ustedes figuran como alumnos libres. Pero bueno, nosotros vamos a considerar, nosotros tenemos el listado de alumnos regulares. O sea, si ustedes saben que son regulares, nosotros vamos a verificarlo eso. O sea, no nos va, en el sentido, no va a haber problema. Bueno, vale. Hola. Bien, porque a mí para inscribirme que estaba libre. Nada, yo había Sí, aprobado sí. los prácticos que ustedes habían dado.
Así que no me Y preocupen. porque, claro, si están aprobados los prácticos, no hay problema. ¿Ah? Acuérdense que yo a cada uno de los grupos envié la devolución de los prácticos, así que saben ustedes si están aprobados o no están aprobados. Si Sí, no perfecto. sabe alguno, que tal vez el compañero que recepcionó la devolución de los prácticos no se los ha dicho, comuníquese con él, seguramente les va a decir la condición. ¿Mm? Así que no se preocupe por eso. Bueno, una vez enviado ese mail, nosotros vamos a tener ahí la certeza de quién va a rendir. Ustedes han devuelto, han manifestado su voluntad de rendir porque nos han devuelto el mail. Y a ese mail vamos a enviarle el día sábado el examen. ¿Mm? No todos los exámenes son distintos, no es el mismo examen para todos, va a ser depende del año, depende de la condición y de lo que nosotros vayamos evaluando que pedir en ese momento. ¿Mm? Para que en ese sentido sepan que va a ser un examen personalizado. ¿Ah? Y la idea es que usted, ese examen no sea escrito a máquina, digamos, en la computadora preferentemente, digamos con letra de computadora, digamos, en la medida de lo posible, aquel que tenga alguna dificultad nos tiene que, en privado nos va a informar, o en el mismo mail nos informa sus posibilidades o no, del escrito. Pero bueno, ese escrito va a estar escrito a máquina, no puede ser más de 5 carillas, pueden ser 6, un poquito, y bueno, en tamaño Arial 12, lineado 1 o 1,5, para que, como un criterio, para poder leerlo, básicamente, ¿no? Pues son muchos exámenes para poder ir leyéndolo. Está claro eso, ¿no? O sea, que sea escrito a máquina y que tenga no más de 5 hojas, 6 como mucho. Para el examen, 6 carillas estamos hablando. Bien. Ese examen va a ser recepcionado a partir del martes a las 9 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Esa es una hora de tolerancia por aquellos que tengan un ajuste, una dificultad, que no cayó internet o cualquier cosa, tengan un margen para poder subirlo. Bien, No perfecto. antes. Si bien pueden hacerlo, el examen lo hacen, lo reciben el sábado y lo terminan, por ejemplo, se ponen y lo terminan ese sábado, no lo pueden mandar. Si no se nos va a complicar mucho la realización de la corrección. Sí o sí tiene que ser enviado el día del examen. ¿Estamos? ¿Entienden Bien, eso? profe. Bien. El sábado se manda más o menos en la mañana. A las 9 de la mañana empezamos a mandar los exámenes. Bien, Y gracias. si les llegará entre las 9 y las 10, 11 de la mañana, no más de eso. De cómo vayamos dándolo. Profe, Vamos pero uno por uno. si por ejemplo son tres carillas que hacemos, pero están bien como justificadas o está como Y eso bien. lo vamos a evaluar. Eso lo Claro. vamos a evaluar. Ah, ok. No Bien. son Nosotros necesariamente. damos el máximo. Nosotros damos el máximo. No más de 5. Si lo haces en 2, y bueno, lo evaluaremos. Si está bien, está bien. Si está mal, informaremos que está mal. Ah, pues. Digamos, eso es bueno, cómo lo puedan expresar, lo que solicitamos. Bien. Lo que damos es un máximo por una cuestión de tiempos para corregir y que hemos tenido en las mesas anteriores exámenes de 15 hojas. ¿Entendés? Entonces, como mucho. Horrible. Bien. Eso, pero y para que ustedes también se puedan acotar y reducir a lo que específicamente estamos solicitando de la mejor manera, desarrollado por ustedes. No vale copia-pegue, digamos, tiene que ser un desarrollo de ustedes. Bien. O sea, que si vemos que está copiado y pegado, lo mismo que es el autor, literal, en el párrafo 3 de la hoja del libro tal, y va a estar mal. O sea, que la idea es que ustedes lo desarrollen, lo escriban, lo piensen, lo relacionen con las relaciones que le vamos a pedir. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Más o Sí, menos? profe. Bien. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Ahí, acá está. Tengo el mouse que anda más o menos. Así que bueno,
¿Alguna pregunta con respecto al examen? Hola, profe, le había escrito Hola, Gabriela. pero Sí. no sé, parece que no lo vio. Le quería preguntar si podíamos incluir citas. La otra vuelta a un tutor le pregunté que si Es- podíamos incluir citas en formato APA. ¿Y a qué te referís por concluir citas? ¿Qué citarías, por ejemplo? A ver. Y, por ejemplo, Morín o Dagué cuando Por que supuesto, digamos, buscaban. siempre cuando uno habla y va a hacer referirse a un autor, tiene que citarlo, ¿no? No solamente poner Morín expresa tal cosa, sino también se puede hacer referencia al texto donde lo dice. Ok. Se pone ese cita a pie de página, obviamente, ¿no? No sabía a qué te referías con la cita, perdón. Pero sí, a ver, es lo que, si no lo hacen, se entiende que, digamos, lo han sacado de ahí, digamos, no es que sea imprescindible que lo citen con el autor a pie de página. Eso es no es porque les sirva o porque les sirva a ustedes o porque quieren que se vea más una cuestión de presentación. Nosotros vamos a entender cuando dice Morín en el texto tal, bien, vamos a saber de qué están hablando. Ok. Bien. La forma es importante, pero tampoco vamos a hacer, no se va a desaprobar ningún examen porque que no reúna una forma u otra. Ujú. Bien. Lo importante es los criterios de eso, que respondan las preguntas, que no sea un examen mayor de 5 hojas, a lo sumo de 5 carillas, a lo sumo 6, pero como mucho, y que respondan a todas las preguntas. Y escrito a máquina. ¿Vamos? Ok. Bueno, ha llegado la profesora. ¿Cómo les va? Hola, profe. Hola, profe. Ahí Buenas está, tardes. Hola, Hola, profe. profe. Buenas tardes. Ahí están todos saludando. Bien. Otro poquito más acá, para que lo agarren acá. Bueno, ahí les estaba explicando la metodología de examen. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la metodología de examen? Recuerden que tienen que tener el mail, revisar el mail del que figura en la universidad, para que podamos conectarnos. Acá eso, Andrés. Macarena, ¿querés decir algo? Acá con el No, micrófono. profe. No, pensé que tal vez No. había un ruidito nada más. Ese era eso. Estoy tomando nota. Está bien, está bueno. Escuchamos las preguntas de ustedes. Profe, yo Bien. tengo una consulta respecto a las regularidades. Yo cursé en el año 2017 Sí, y yo me acuerdo que en ese momento las regularidades eran, porque bueno, era promocional la materia y digamos una especie de promocionalidad y en la unidad que uno aprobaba en el parcial o en prácticos, digamos, no se tomaba en el final. Yo me he sí. inscrito como libre, pero quería saber si eso tenía algo que ver en este año para rendir o si no lo tengo en cuenta. ¿Pero por qué figura libre? ¿Por qué figuras libre, Rosy? Yo me anoté como libre porque no estaba segura de cómo se iba a manejar eso, entonces ante la duda dije, bueno, me anoto como libre por si fue un error o no. Pero como no había podido estar en la consulta anterior, por eso no había preguntado antes. Mira, cada uno rinde con el programa que cursó y hemos tratado de respetar la modalidad en la que se cursó en aquel momento. Claro. Nosotros no tenemos copias acá, quedó todo en la facultad. Así que, de todas maneras, el Xiu Guaraní te registró como libre. Sí. Entonces debes haber estado libre, pues si no, no te hubiera dejado inscribirte. Ah, bien, bien. Entonces, bueno, vas a tener tres del programa que vos cursaste. 2017, ¿me decís? Sí. Bueno,
Eran 4 unidades evaluables. En ese momento vas a tener 3 de 4 para desarrollar. Bien, buenísimo. Soy un eco. Hay mucho Sí. delay. No sé qué ha pasado. Debe ser un micrófono que está... Ahí está, creo que ese mejoró. Sí, Lucas. Estás silenciado. Se le ve la boquita que se mueve, pero no se escucha. Sí, va. Ahí está la Silvana. Ahí está. Ahí está, Lucas, cuando quieras. No te escucho, Lucas. No sé si estás muy despacito, hablando. No, nada. A ver, vamos a probar enseguida. O escribí en el chat. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta mientras Lucas resuelve su problema de sonido? Profe, yo tengo una pregunta. Yo. ¿El Julián. listado de irregularidades ustedes nos los van a mandar? No. Que no son... ¿Vos usaste este año? Sí. Nosotros las hemos enviado en el tiempo que había que enviarlas a dirección de alumnos. Generalmente hay una demora, sobre todo en esta mesa, digamos, en relación al registro de la regularidad. Así que vos estás regular, figurás como libre. No me dejó inscribirme regular en ninguna materia. Entonces inscribiste como libre. Ok. Porque nos ¿Sí? habían dicho que los que no habían cursado la primera unidad, o sea, los que no habían aprobado la primera unidad, tenían que rendir un oral. No, Pero nunca nunca nos dijimos avisaron. eso. No. Otro no. Había sido un Tal vez en otra materia. confundido con materia. De todas maneras, como les explicaba al principio, no sé si vos estabas, Juliana, era que cuando nosotros les enviamos un mail explicándoles cómo va a ser el examen, ustedes tienen que dar un acuse de recibo diciéndonos el año y la condición de regularidad. Si sos regular o libre. En el caso, no la inscripción, no el cómo te inscribiste, sino la condición que ustedes saben que tienen. Eso lo saben porque si en el ciclo del año, este año, la regularidad era aprobar los 3 trabajos prácticos. Entonces, las comisiones, cada comisión tiene la devolución que le hemos hecho de los prácticos. Por lo tanto, si en la devolución le hemos dicho que está aprobado, que está bien, o que está muy bien, o que está excelente, significa que han aprobado cada uno de los prácticos. ¿Bien? Si han aprobado los prácticos, están en condición de regular. Esa condición de regularidad se va a reflejar en la universidad, o se inscriban, ves en la mesa siguiente, si en esta mesa no se escribe, por ejemplo, ¿no? Es una diferencia en la carga, nada más. Entonces, cuando ustedes se inscriben, si le dan la opción de libre, inscríbanse como libre. Pero nosotros nos van a decir la condición y nosotros la vamos a verificar. Vamos a verificar porque nosotros tenemos listado de este año. En este año, del año pasado para atrás no tenemos nada. Está todo en la facultad. Pero de este año tenemos la lista de regularidades. Nosotros tenemos una copia del listado de regularidades. Así que no se preocupen por eso. Tenemos una copia de lo que enviamos a dirección de alumnos y tenemos otra planilla nuestra, tenemos una doble copia. Así que por la condición de regularidad no se preocupen. Lucas, no hay sé, caso. no. Escribinos, Lucas, escribinos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda teórica tienen? Yo tengo una duda. ¿Lorna? Sí. Sí. El otro día estaba viendo el programa y hay un texto que se llama Lo humano del A humano. ver, que voy a hacer Y Pasate acá. me puse a ver la clase Perdón, de Lorna. usted. Perdón, Lorna. No, está bien. Estamos haciendo un enroque. Me puse a ver la clase de usted y decía que ese texto lo iba a explicar, pero no lo había subido a la plataforma Sí. virtual.
Todavía Se lo no, fui a buscar y no lo subían. todavía no. Hoy lo vamos a subir sin falta. Es un bueno. texto muy corto, de todas maneras, no te preocupes. ¿Mm? Bueno, buenísimo. Gracias. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí, Silvana. Quería saber la bibliografía que entra para los alumnos regulares. ¿Es toda la que está en el CIU Guaraní? O sea, toda la que está por unidad detatada. Sí. Bueno, perfecto. Excepto en la unidad 4, que hay 3 textos optativos. ¿Los de Beraldi? No. No, los de Ginsberg. Ah, Ginsberg, bien. ¿Entra uno solo ahí? Ginsberg, sí. Entra uno solo. Los otros son optativos. Están dentro de la bibliografía obligatoria, pero este año decidimos que fueran optativos, porque de alguna manera el texto que vimos de Ginsberg sintetiza lo que Ginsberg expone en los otros textos, ¿sí? Si vos querés ampliar si vos querés ampliar algún concepto, lo hacés, pero eso ya es optativo. O sea, que el que entra es el sujeto mediático. Exacto, sí, el sujeto mediático. Profe, ¿me escucha? Sí, Lucas. Ah, bueno. Era el auricular, entonces. No, le iba a preguntar, primero lo que le quería decir es que yo también me había anotado como regular porque había unos problemas en las inscripciones. Sí. Como libre me anoté, perdón. Sí. Y segundo, el tema del examen que te lo mandan al mail, ¿cómo sería eso? Porque yo, mi prima se mete a mi mail desde su celular, yo no puedo meterme desde el mío, por eso quería decirle cómo sacarme la duda, cómo iba a hacer eso. ¿Vos tenés un correo? Institucional. Yo tengo correo, pero se mete mi prima desde su celu, porque desde el mío no puedo. Usted me va a mandar el examen al mail, así Correo. sería. Sí, sí, sí. Entonces tu prima te lo tiene que enviar a vos. No, no, porque yo no puedo usar mail, por eso. Yo en todo caso lo haría desde el celu de mi prima, ponele. Ah, bueno. Pero lo vas a hacer con tu nombre, ¿no es cierto? Sí, con mi nombre. De hecho, ya se mete a mi correo. Sí, eso entendí. Ah, perdón. No, eso entendí. Lo que sí me tenés que dar el acuse de recibo, es decir, nosotros vamos a mandar 2 correos, uno pidiéndoles los datos, ese me tiene que enviar el acuse de recibo, es decir, recibido, con los datos que yo les pido ahí, en ese correo. Una vez que me llegue ese correo, que han recibido eso, les envío el correo con la consigna del examen. Eso va a ser el sábado a las 9. El sábado a la mañana. Podría ser el viernes a la noche también, nochecita, tardecita. Ah, listo. Buenísimo. Depende del tiempo. Buenísimo. Profesora. ¿Valen? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Estaban hablando de unos videos que están cargados. Sí. ¿De qué videos son y a dónde están? A ver, este año hemos tenido que hacer las clases virtuales, obviamente. Entonces, dimos las clases por el Facebook Live. Todas las clases están en el Facebook Live de Bases Psicológicas 2020. Un grupo. ¿Cómo? Grupo cerrado de Facebook. Vos estás, Malén, en el del año pasado, me parece. ¿Ha cambiado mucho la bibliografía? No mucho. Para refrescar un poco y para ayudarme con los textos, por ahí podría verlos, ¿no? Seguro.
pedí entrar al grupo, tenés que ser aprobada, y una vez que estés aprobada, que no va a haber problema, tenés acceso a todo el material que está en el Facebook. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Patri. Bueno, Profe, sí, Ezequiel. le quería hacer una pregunta con respecto a la unidad 1. En el texto de Morín, lo humano del humano. ¿Podría explicar un poquito? No, una cosa es Morín, Ah, cierto. que es la noción de sujeto, y otra cosa es lo humano del humano. Ah, bueno, no me acuerdo de qué texto era, pues se me mezcló un poco, pero era acerca del principio de... La noción de sujeto es el de Morín. Bien. Sí, decime. Lo que era exactamente el principio de constancia, lo que Freud menciona en un momento. Eso no es ni de Morín ni de lo humano de lo humano. Eso es la constitución psíquica. Estamos hablando al comienzo cómo existe un mecanismo que intenta mantener el nivel de energía lo más constante posible, en un nivel bajo, compatible con la vida. Eso está en el documento La Constitución Psíquica, es mío. Sí. Eso es el principio de constancia. A ver, un minutito que lo estoy abriendo. Es decir, nosotros hemos visto que la principal tarea del psiquismo es la evitación del exceso de estímulo, ¿sí? Lo que hace el psiquismo es apartarse de la cantidad, es decir, del exceso de tensión. Ahí tenemos dos funciones, la función primaria, que es aquella que el psiquismo recibe el estímulo y lo descarga inmediatamente, eso es función primaria. La función secundaria implica que el aparato psíquico tiene que hacer algo para no seguir siendo excitado desde el interior, es decir, para que la energía psíquica no se incremente en el interior del psiquismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una operación que se llama, justamente, es un principio de la física en realidad. En la física se llama constancia. Acá nosotros lo denominamos homeostasis, o al revés, ¿no? En donde el aparato psíquico trata de mantener lo que dije recién, la tensión en un nivel bajo, mínimo, compatible con la vida. Porque para que haya vida es necesario que haya tensión, haya algo de tensión también. ¿Se entiende? Sí, profe, está muy relacionado con el pensamiento complejo también. Todo esto es pensamiento complejo. Bien. ¿Por qué? El pensamiento complejo lo que hace es integrar dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos hablando de evitar el exceso de tensión como función primera del aparato psíquico, pero al mismo tiempo también estamos diciendo que el psiquismo necesita tensión para mantenerse vivo. El psiquismo y el organismo. Entonces, fíjate que son dos posiciones, si se quiere, opuestas, están integradas en la misma operación. Mantener el nivel de tensión, pero en un nivel donde sea tolerable. Bien.
De todas maneras, para ordenarte un poco en el estudio, tenés que partir primero del concepto de complejidad y de la noción de sujeto de Morin. De ahí tenés que ir a la constitución psíquica, ¿sí? Sí. Porque el paradigma de la complejidad te brinda a vos la perspectiva desde la cual vamos a pensar el psiquismo, ¿sí? El sujeto. Sí, profe, ahí lo noté. Le quería preguntar ahora, ¿Sí? rapidito, si podría Sí. hablar acerca de lo que era la inconsistencia, que conformaba dos nociones. Creo que mencionaba el metasistema, lo que era exactamente. Claro, ¿qué es la inconsistencia? Algo de eso vimos el otro día. La inconsistencia, es decir, lo que hemos visto, eso está en el texto justamente Lo humano del humano, que lo vamos a subir ya mismo. ¿Qué es lo característicamente humano? Es lo que se está preguntando ahí el autor del texto, que es Julio Moreno. La capacidad humana de introducir variaciones continuas en la cultura. A ver, un segundo, por favor. Se me había salido acá la pantalla. Era porque... Te decía que el ser humano introduce continuamente novedades, produce continuamente cultura. Esa cultura que produce en determinado momento se torna insuficiente o inconsistente, a lo cual tiene que producir un nuevo sistema, es decir, un metasistema. Vamos a verlo con un ejemplo de absoluta actualidad. El sistema científico actual, que es un producto de la cultura, es inconsistente para dar respuesta a todo esto que está sucediendo en este momento. La pandemia, sobre todo. Entonces, se nos muestra la inconsistencia de la biología, de la ciencia, del sistema capitalista, de la distribución económica. Todo esto es un momento de gran inconsistencia que deja al descubierto, voy a repetir, enormes inconsistencias humanas, a lo cual aparece la cultura produciendo también normativas, es la cuarentena, que dan respuesta de alguna manera a la situación actual, normas culturales, ¿sí? Pero esas normas culturales tampoco alcanzan, porque no podemos vivir encerrados, podemos aguantar, qué sé yo, un año, un poco más. Pero paralelamente tiene que seguir funcionando el sistema económico y tiene que seguir funcionando el organismo, para lo cual tienen que crearse nuevos metasistemas científicos, biológicos, culturales, económicos, etc. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Digamos, la monarquía era un sistema de organización social, ¿sí? En determinado momento se volvió inconsistente después de muchas penurias y sufrimientos de millones de personas, ¿no? ¿Qué aparece como respuesta a esa inconsistencia? Pongamos la Revolución Francesa, en el ideario de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué sistema social se organiza a partir de ahí? En principio, la República. La República, por cuestiones políticas, económicas, etcétera, rápidamente se volvió inconsistente. Aparece nuevamente un arreglo entre las dos posiciones extremas.
lo que se llamó monarquía constitucional. Luego, esto, frente a la inconsistencia nuevamente de esos sistemas, aparecen metasistemas, nuevas organizaciones, nuevos sistemas de organización social que dan respuesta a todas las inconsistencias anteriores. Así llegamos a la democracia. ¿Es un sistema consistente la democracia? Porque cualquiera de nosotros diría que no. No tenemos otra posibilidad por ahora. Por ahora. Entonces, nos organizamos democráticamente hasta que aparezca tolerando esas inconsistencias, hasta que aparezca una nueva forma de mejores respuestas a las situaciones que plantea la organización democrática. Sí, ¿Sí? profe. ¿Se entiende? Sí, se entiende. El concepto de inconsistencia y cómo esto es lo característicamente humano, la posibilidad de variar. Por eso decimos que el sujeto es un sistema abierto, está en permanente transformación y cambio. Nunca termina. La posibilidad de variación es infinita. El lenguaje, por ejemplo, se vuelve inconsistente cuando excluye a seres humanos. Aparece como respuesta el lenguaje inclusivo. ¿Te das cuenta cómo aparecen transformaciones sobre las mismas producciones culturales? Sí, profe. Obviamente, todo esto, las inconsistencias parten de lo que vienen siendo los paradigmas existentes, que a comparación de los paradigmas Claro. dominantes buscan la Cuestiona, racionalidad. exacto, cuestiona los paradigmas dominantes. ¿El resto? ¿Les queda claro esto? ¿El resto? Aunque sea escriban una más. Sí, sí, ¿Silvana? sí. Sí, profe. Ok. ¿Lucas? Sí, profe. Profe, Los demás no tengo los nombres. Silvana, sí dijiste que sí. Los demás no tengo los nombres. Igual, profe, eso está en el texto de lo humano del humano. Sí, que ahora mismo lo vamos a subir. Terminando la consulta la vamos a subir. Se nos ha pasado. profe, Y esto Ezequiel, que decía usted de los metasistemas, que aparecen otros metasistemas, con respecto a cuando, bueno, surge el psicoanálisis del modernismo, lo que busca el psicoanálisis es sacarnos al sujeto de la racionalidad, del centro. el psicoanálisis es uno de las disciplinas que termina con la racionalidad. Es decir, con la racionalidad como centro del sujeto. El sujeto es mucho más que un ser racional. Cuestiona mucho lo que es el pensamiento complejo también, ¿no? La psicoanálisis. No, Ah, no, bien. al contrario. El psicoanálisis es pensamiento complejo. Ah, bien. Lo que pasa es que el paradigma del pensamiento complejo se desarrolla epistemológicamente después de Freud. Freud fue un pensador de la complejidad sin saberlo. Profe, yo le tengo una consulta. Sí. ¿Quién es? Nazareno. Nazareno. González. Sí. Yo no logro comprender el tema de la performatividad en la unidad número 3. Sí. No termino de comprenderlo, digamos. Si usted me puede dar una breve explicación. Yo también para tenía más o menos... una pregunta de eso, o sea, quería ver si lo había entendido bien yo, más que nada. A ver, ¿qué entendiste, Franco? O sea, yo anoté como que en vez de escribir, anoté esto, que en vez de escribir una realidad que ya está dada y que es objetiva,
como que se crea una nueva realidad mediante el lenguaje, o algo así. Exacto, sí. Como es la capacidad del lenguaje de construir y de producir una realidad. Ah, claro. Eso en cuanto a Franco. Nazareno, a ver, ahora estamos buscando el texto. ¿Tenés resaltar? ¿Tenés el texto ahí, Nazareno? No, no lo tengo, pero lo puedo buscar ahora. Un minutito. ¿Tenés tiempo de buscarlos? Yo no tengo apuro. Sí. Estoy ahora mismo en la UNCU virtual. Ahí lo busco. Acá está, es el texto de Hugo Aguilar. Sí, es el de Aguilar. En la unidad 3. Entonces, está hablando al comienzo, dice que va a tomarlo, que se puede hablar de la performance. ¿Ustedes lo han visto este concepto en lingüística? Sí. ¿De la capacidad performativa del lenguaje? Sí. Claro, Sí, algo así. es el sentido que le da. Exacto. Se puede tomar desde varias perspectivas. Lo que dice Aguilar acá es, en tanto el lenguaje instaura sentido, y como validación de que algo existe en el mundo, ¿sí? De las condiciones objetivas del mundo, ¿sí? Por eso el lenguaje tiene la capacidad de dar algo que no es cierto por cierto. Por eso lo hemos, eso este concepto está dentro de la unidad de posverdad. ¿Y está relacionado con el lawfare o no, profe? El lawfare, con la fake news, es decir, cómo se instaura, ¿sí? Se instituye algo como cierto cuando no es cierto. ¿Qué es el lawfare? Las cuestiones legales, los juicios que se les hacen a los políticos, los juicios mentirosos que se les hacen a los políticos. Ah, ya. Y lo trabajan desde Ya me los doy el medios de ejemplo. comunicación. Se les inventan causas que no pueden nunca ser probadas, qué sé yo. Sí, se me viene a la mente. Pero ya se instaló. Claro. Ya se instaló. ¿Sí? O sea, se instaló la culpabilidad a través de los medios de comunicación. O sea, es culpable. Exacto. O sea, Sí. ni siquiera leímos la causa, pero ya es culpable. Sí. Porque lo dijo tal y tal. Y esos medios después no lo desmienten, tampoco. No lo desmienten, y además es como una campaña, es la campaña taladro, digamos. Permanentemente están con eso. Claro, sí. Por eso está dentro de lo que tomamos como posverdad, por eso se relaciona muchísimo con el sujeto mediático. ¿Sí? Con aquel más media que consume e inviste libidinalmente a determinados líderes o determinados medios de comunicación. Nazareno. Sí. ¿Va quedando más o menos claro o no? Sí, o sea, de a poco entiendo un poco más. Dice Austin, que es uno de los autores que toma Aguilar, asimila la performatividad, la capacidad del lenguaje para realizar una acción. Esto que dice Silvana, acorde a la capacidad performativa del lenguaje, unos medios ya acusan, no solamente acusan, condenan a un político o a una persona sin que haya habido ningún proceso judicial. Entonces, esa es la capacidad que tiene el lenguaje de instalar realidad y de construir realidad. Profe, lo que yo no tenía claro, no sé si me escucha. ¿Gabriela? Sí. Sí. Hola. Lo que yo no tenía claro era sobre las huellas magnéticas, si no podía hablar sobre eso.
Como que no he podido realizar una definición de las mismas. La huella hay mnémica un ruido. no es magnética, es mnémica, ¿sí? Ah, sí. Lo mnémico tiene que ver con la memoria. Es decir, gracias Lorna que apagaste el micrófono, que hay ruido. Es decir, cuando algo se percibe, cuando algo percibe el psiquismo, se graba. Eso que se registra es una huella mnémica, un registro de algo que sucedió, que se vivió. Lo que pasa es que no queda registrado en la conciencia, queda registrado en otros sistemas del aparato psíquico, fundamentalmente en lo inconsciente y en lo preconsciente. Esa es una huella mnémica. Es un registro como imagínate una huella. La experiencia vivida deja una especie de surco o sendero. Esa es la huella mnémica, en donde se registra la experiencia. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí, sí. Profe, yo tengo una duda también de la unidad 3, otra. Que la profe, ¿cómo es? La profe Laura, creo que es, la que dio la unidad 3. Habló del concepto de desmentida. Y bueno, dijo que no pasaba por rechazar la percepción de la realidad, sino por rechazar las consecuencias de esta. Pero después dijo que funcionaba como un mecanismo de defensa. Y eso es lo que no me quedó claro. O sea, ¿en qué sentido mecanismo de defensa? La desmentida. Es una protección frente a la percepción de una realidad desagradable. O sea, Entonces, vos percibís una realidad desagradable, pero hacés como que no existe. no es como negarla, no necesariamente. Es un poco más que negarla. ¿Por qué digo un poco más? Porque se produce, esto ya específicamente es psicológico, digamos, se produce una división en el yo, entre un yo que admite esa percepción desagradable y otro que la rechaza, que hace como que no existe. Entonces, el año pasado yo ponía este ejemplo. Una persona que va caminando por la calle veía un cartel que decía la pobreza cero. Pero debajo de ese cartel inmenso estaba una familia durmiendo a la intemperie. Esa persona no registra a la familia que está durmiendo a la intemperie y dice, mira, ¿viste? Hay pobreza cero, no hay pobreza, se acabó la pobreza. Pero no la registra como a propósito, no es que no sabe, porque... Exactamente, no es que no sabe, la rechaza, okay. Claro. La rechaza. Esa es la desmentida. Ajá. Joya, profe. Todos, a ver, hay gente que es experta en funcionar con desmentida, ¿no? No, yo eso no lo dije, nunca, jamás he dicho eso. Es de las dos maneras, Stephanie. Es consciente la percepción, pero hay también, son las partes del yo inconsciente. ¿Sí? Hay un registro, pero hay un rechazo de ese registro, lo cual hace que el registro quede rechazado inconsciente. ¿Se entiende, Stephanie? Hola, profe. Soy Camila. Yo tenía una duda también de la unidad 3, que no me quedó para nada claro, de la verdad y falsedad por Nietzsche. Me costó un montón.
Sí, No lo ese es entiendo. un planteo más filosófico en donde el autor va haciendo un análisis de las formulaciones de Nietzsche. Lo que dice Nietzsche, espérate un poquito que busco el texto. Espérate un poquito que busco el texto, Camila. Dale, dale, tranquila. Fundamentalmente lo que Nietzsche dice es que cuando alguien habla de los hechos como si fueran, como si el conocimiento que nosotros tenemos de los hechos fueran los hechos, eso no es posible, porque él dice que no existen los hechos, existen las interpretaciones de los hechos. Por eso dice que la verdad es una convención, es un acuerdo, una metáfora, una ilusión, que es acorde a un momento determinado, la verdad. Pero la verdad como valor absoluto, según Nietzsche, no existe. Existen interpretaciones. A ver, vamos a ver. ¿Tenés algún fragmento que quisieras leer con nosotros? ¿O que leamos juntos? Ay, la verdad que no, como no lo entendía, no lo leí todo, pero muy, como muy sin entender nada. Pero ahora ahí lo abrí y lo estoy mirando. Él va, por otra parte, citando distintos autores, ¿no? Es decir, lo que se plantea Nietzsche es si es posible. Gabriela, me parece que si puedes silenciar un poquito el micrófono. Gracias. Lo que él se plantea es si es posible el conocimiento de las cosas tal cual son. Entonces él dice que las cosas tal cual son no existen. Lo que existe es una representación que cada uno de nosotros tiene acerca de las cosas, o de los hechos. ¿Sí? Sí, sí, ahí lo voy entendiendo. Por eso estamos hablando acá de cómo es posible conocer. Y lo que es posible conocer es una interpretación. ¿Cómo se interpreta tal cosa? Digamos que la verdad es un valor relativo, no es absoluto, ni universal, ni eterno. Un hecho, por ejemplo, cercano a nosotros, como la cuarentena, es interpretada por algunos grupos de determinada manera. Por algunos grupos es interpretada como un intento de control, dominación de las subjetividades. Por otros grupos es interpretada como una medida de protección de la vida. Fíjate que son dos interpretaciones casi opuestas. Entonces no hay una verdad absoluta, ¿sí? Hay interpretaciones. Profe, pero y respecto a eso, ¿no tiene que ver con lo de que como ese poder de la verdad o esa, como se lo ganaban las instituciones según como ¿cómo explicarlo? Como el derecho que tenían, por ejemplo, de la facultad nos dice algo a nosotros, tiene como más peso que si nos lo dice, no sé, un compañero. Eso es performatividad también. Eso que estás diciendo vos es performatividad. Porque un enunciado tiene valor en la medida en que está legitimado institucionalmente. Eso quería decir. Si yo voy a utilizar un ejemplo que utilizó Javi el año pasado.
Si yo vengo y te digo, mira, Franco, vení que te voy a bautizar, ¿no? Y vos me vas a decir, ¿qué? ¿Mm? Yo no estoy investida institucionalmente para llevar adelante esa práctica. ¿Mm? Claro, y en el ejemplo que usted decía de que hay dos interpretaciones en esto de la cuarentena o lo que sea, hay Sí. una que está como más fundamentada en la ciencia también podría ser. Hay ¿O una no? que está, sí, pero lo que estamos viendo es cómo las verdades de esta perspectiva se apoyan en creencias, y las creencias tienen que ver más con las motivaciones fuertemente emocionales. ¿Mm? Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, Eso, sí. el texto, creo que hay un texto que dice que es, todo el mundo sabe que es mentira, pero lo toma como verdad. ¿Mm? Claro. Todos sabemos que es mentira tal cosa, pero lo tomamos como verdad. ¿Mm? Ujú. No sé, Camila, si te queda claro, por lo Sí, menos pero la dirección en la que tendrías que leer ese texto. sí, eso sí. Lo que sí ahora como que también me hace pensar un poco en la unidad 2 cuando el profe explicaba lo de los axiomas en el video, que Sí. decía que tomaba un título de un diario y cómo en dos diferentes posiciones o sea, se veía, como que lo cambiaban por el contexto y por la situación de las personas. Puede ser también se relaciona. ¿Vos cursaste el año pasado, Cami? No, lo vi en el video del vivo del profe el otro día. El vivo de Javier, claro que se relaciona con eso, en el contexto en el que se dice. ¿Mm? Claro, sí. Bueno, no, más. Eso, Ahora es, lo entiendo mejor. eso también es, para tu posibilidad de vincular las cosas, eso es pensamiento complejo. No se puede analizar algo si no es dentro de su contexto. ¿Mm? Ajá. Bien. Bueno, lo tengo que releer, pero mucho mejor. Claro, ahora tenés una dirección para leer el texto. Sí. Cualquier cosa, obviamente que nos vamos a volver a juntar la semana que viene. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Franco, ¿te quedó claro? Sí, sí, profe. Bueno. Bueno. ¿El resto tienen alguna duda, consulta, opinión, pregunta? Profe, Sí. le quería hacer una pregunta. Sí, Con Ezequiel. respecto a la unidad 4, en el texto de Mora Berlín, con respecto al... Nora Mora Berlín. Nora. Bien. Con respecto a lo que ella plantea del ideal del yo, ¿cómo se relaciona con la hipnosis y el enamoramiento? Exactamente. No me quedó muy clara ese planteamiento. En el enamoramiento hay alguien que está idealizado. El enamoramiento implica la idealización de otro, es decir, adjudicarle al otro cualidades excepcionales. Eso es una idealización. Todo líder de una masa o de un grupo está investido de estas cualidades magníficas, excepcionales. Nadie, a ver, quien hace hipnosis también tiene, digamos, la persona que se deja hipnotizar le atribuye al hipnotizador poderes extraordinarios. Entonces, ¿por qué tiene que ver la idealización? Porque no hay posibilidad de enamoramiento sin idealización. Tampoco hay posibilidad de establecer ningún líder sin creer que el otro posee cualidades cercanas a la perfección. Bien, profe. Esa es la idealización en algún momento necesaria, después tiene que, el ideal tiene que caer para convertirse en humano. Sí.
Y, profe, con respecto a lo de la masa, el fundamento de la masa, decía que operaba lo que viene siendo la sugestión, que es utilizada por los medios también. Sí, claro, exacto. Como una acción de manipulación a través de modelos La identificatorios. La sugestión es ejercer alguna acción sobre otros, ¿no? En este caso lo que veíamos con Camila o con Silvana, el lawfare, la fake news, se tiende a manipular a través de todas estas acciones, a manipular las voluntades de las personas. Y, profe, siguiendo un poco con la masa, cuando aparece Freud, que habla un poquito acerca de la doble investidura libidinal en relación, bueno, con la masa, dice que es como un sujeto de órgano el sujeto. No. Esa doble investidura libidinal es la identificación con mis pares, es decir, todos los que vamos a una marcha, por ejemplo, somos iguales. Entonces hay una relación breve, efímera, de afecto con quienes estamos conformando esa masa. Y al mismo tiempo hay otra investidura libidinal, que es lo que hablábamos recién, la importancia afectiva que adquiere el líder para esa masa. Bien. El caso de los medios sería el público. Todos los que escuchan TN son geniales, son divinos entre ellos. ¿Y quién es el líder de esto? Bueno, puede ser cualquiera que sea. A ver, TN es un medio que vehiculiza la determinada posición del poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está idealizado? Bueno, todos, ¿qué escuchas? ¿TN o C5N? No, yo TN, yo con la otra grasada no me meto. Una cosa así. Sí. Entonces, todos los que formamos un mismo grupo, Silvana, ¿podrías silenciar un segundito tu micrófono? Ahí está. Todos los que conformamos un grupo que estamos identificados entre sí, es decir, unidos libidinalmente y al mismo tiempo unidos con el líder a quien idealizamos. Bien. Y, profe, en relación a lo que es la constitución en el aparato psíquico, en la unidad 4, o sea, relacionándolo con la unidad 4, había como dos procesos. El primero, bueno, el de la identificación, y el otro, el reemplazo del principio de placer por el de realidad. Que básicamente estos son utilizados por los medios para tener una influencia y proponer una realidad a través de modelos identificatorios para impactar en la subjetividad. Sí, pero Ahí mezclé, me parece. como crean una realidad, el marketing tiende a dar satisfacciones placenteras. Sí. ¿Sí? Entonces lo que tiende es a procurar el placer del público. No importa si es la realidad o no. ¿Vos has comido alguna hamburguesa de McDonald's? No. No, la verdad que acá me largo no hay eso. Bueno, pero ¿viste las fotos que salen de las hamburguesas jugosas, crocantes, riquísimas, grande? Y después es una porquería. Sí. Bueno, esa imagen del discurso publicitario apunta al placer del público. La realidad es una porquería. Sí. Mientras tanto, vos ya la compraste, la hamburguesa de McDonald's. Se queda buenísimo.
Es decir, el discurso mediático tiende a satisfacer las expectativas de placer del público. ¿Entiende? Sí, profe, ahí se entendió con el ejemplo que tiró. Bueno, También en la publicidad hay modelos identificatorios. el discurso publicitario es tal cual. ¿Mm? Por eso Ginsberg habla de satisfacciones sustitutivas a través de la publicidad y del marketing. Es decir, no es la satisfacción real, pero te da un símil de satisfacción. Todo eso en relación a lo que viene siendo el aparato, el principio de, bueno, de reemplazo, el de realidad, pues, básicamente sería como sacar ese exceso de tensión, ¿no? A través de la descarga motriz, que es lo que buscan. Claro, claro. Exactamente. ¿Y la agenda setting también entraría o no? Eso ya es otro tema en relación a esto. La agenda setting se marca qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera de lo que se va a informar, ¿no? Esto también lo han visto en introducción, creo yo. ¿No vieron agenda setting en intro? Sí. Bueno, entonces, se marca qué es lo que... esto lo marca el poder marca, qué es lo que la población tiene que saber y qué es lo que se oculta. ¿No? Hay cosas que se ocultan. En este caso relacionaría un poquito más lo que son los modelos culturales, los políticos, lo neoliberal, para vender el consumo. Sí, claro. Sí, todo modelo político informa algo y oculta otras cosas. ¿No? Pero lo que pasa es que hay que ver qué oculta. Bien. Eso no lo sabemos, y lo sabremos. Ahí se entendió bien, profe. Gracias. Bueno. Setting, ten en cuenta, Ezequiel, que set es un espacio, un lugar. ¿No? En un lugar cabe lo que cabe en ese lugar, lo demás no. ¿No? En un set de televisión, por ejemplo, o de cine, y se ve lo más bonito. ¿No? Todo el cablerío, las luces, las cámaras, la gente que está con los carteles, esto no se ve. Si lo tomás eso como metáfora de la agenda setting, es más o menos así. Te muestra lo bonito y los chanchullos quedan detrás de cámaras, fuera de la agenda. Y, profe, en relación a lo que es la cultura de masas, que se sostiene en un modelo capitalista, lo que busca es como la manipulación de los sujetos, que serían las personas. Sí. ¿Para qué? Para que consuman. El capitalismo se sostiene con el consumo. Ah, bien. Profesor, tengo una duda. Sí, dale, ¿Voy yo? Bueno, gracias. De la constitución del yo, que anoté algo en la unidad 4 en un texto y puse que la constitución del yo era por medio de la familia y de las instituciones. Y hoy en día también por los medios de comunicación. Sí. ¿Esto es así o no? Y por las redes sociales también. Perfecto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, es decir, en otro momento los pilares fundamentales de la armazón o de la constitución del yo son la familia y la institución escolar, eventualmente la iglesia, ¿no? O las religiones, no la iglesia, las religiones. Pero en este momento los medios de comunicación masivos ofrecen modelos identificatorios y las redes sociales también. Perfecto, ahí lo anoté. Gracias. Bueno, Franco. Profe, en la tercera unidad, en el texto el quinto texto era de Alejandro Ramos Chávez. Sí. Habla de la información líquida y la información sólida. La posverdad solo estaría como relacionada con la información líquida, ¿no? Sí. Es como la no contrastada. Exacto, la no verificada, no chequeada.
Ah, ok. Eso era. Eso es, tal vez, ojalá lo vean en la materia bases sociológicas. Es un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman. Ha hecho toda una serie de relaciones líquidas, modernidad líquida, amores líquidos, es decir, todo licuado, ¿no? Todo licuado como producto de los sistemas neoliberales, ¿no? Eso, o sea, eso licuado, ¿qué vendría a significar? No tienen ninguna consistencia. Ah, ¿Mm? está bien. Eso Como un es invento, no así verificable, no chequeable, claro. pero se dice y se instala. Lawfare, como decía Silvana, o también fake news. Ah, por eso lo de que tiene que ver con con lo neoliberal y eso, como que les funciona igual, aunque no es chequeado, Y les porque funciona para su objetivo. lo instalan y lo instalan con características de verdad. Se inventan encuestas, se inventan testimonios, se inventan situaciones, pero se instala como verdad. Es tremendo. Por ejemplo, un ejemplo sería, no sé si vio una foto que publicó una periodista, no me acuerdo cómo se llama, ah, Viviana Canosa, Ah, que sí, publicó sí. una foto de como si fuera el hijo Sí, del sí, sí, presidente y no es, sí. era de otro año, como que no tenía nada que ver. Era del año 2013, porque era una persona que había cambiado de sexo y salía vestida de mujer, que había Sí, tramitado su documento de identidad, su identidad había cambiado. Y salía al lado de un granadero. Y la mina dice, y se pareciera a sin Estanislao, barbijo, pone no sé qué. sin barbijo. Sí, Entonces dice, sin barbijo y sin distancia social, dicen que es Estanislao. Y la foto era del año 2013. claro, Decí que la periodista que sacó la foto le desmintió el Twitter. claro, sí, sí. Eso es una fake news muy malintencionada. Además, con prejuicios de toda clase. Profe, por ejemplo, también cuando fue que dijeron que Néstor Kirchner tenía un amante, y la amante salió por todos los medios diciendo que sí, que era el amante, que veía los bolsos, y cuando llegó a la justicia dijo que no veía. Es más, se comprobó que desde donde ella estaba sentada nunca se podían ver los bolsos, porque habían cámaras. O sea, todo mentira, pero durante años pasaron Se instaló. por todos los medios diciendo que era el amante, que sacaban bolsos, y bueno, y quedó instalado. Así es. Queda instalado. Pero igual, a mí lo que me llamó la atención de eso fue que no la borró igual después a la foto esa. Como No, que quedó ahí. no, Después capaz puso algo como que, bueno, me equivoqué, pero no es la misma repercusión que no, la por eso. foto. El impacto ya lo quería, eso ya lo causó. Fíjense la fuerza que tiene el lenguaje. Eso es lo performativo. Fíjense lo poderoso que es el lenguaje. Bueno, chicos, ¿tienen algunas dudas más? No, yo no, hasta ahora no. No, por ahora no, profe. Ezequiel, No, tampoco. Camila. Sí, profe, le quería preguntar. Sí. Con respecto a la unidad 5, en el texto de Daniel Cabrera, Sí. cuando habla del sistema tecnológico y lo relaciona con los sujetos a través de una ensoñación, Sí. ¿qué es lo que busca básicamente proponer entre estos dos conceptos o el Unidad imaginario 4. social? Unidad 4 es. Ah, ¿Sí? unidad 4. Sí, esa era la pregunta. Porque lo que dice Cabrera es que los sistemas tecnológicos o las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
Vieron que él se niega a llamarlos con el nombre de tic. ¿Mm? Lo que producen es un estado de ensueño, ¿no? Es decir, de no realidad. Y los coloca a los consumidores en posición de perseguir ese ensueño, ¿no? Escuchá la clase y volvelo a leer. A ver, espérame un minutito. ¿Tenés el fragmento del texto? Tengo un apunte que tomé de sus clases. Bueno. ¿Tenés los textos? Sí, los tengo. Tengo que abrirlo nomás. Ahora lo busco. Él hace primero, ¿qué es el ensueño? ¿Mm? Es una categoría, es el estado entre la vigilia y el dormir. ¿Mm? Por lo tanto, es un estado de confusión, donde no se sabe qué es real y qué es producto del estado de dormir. Eso dice que es una categoría de límites. ¿Mm? Es como un terreno entre estar despierto y un estado de Exacto, sueño. un Un terreno límite. de transición también, entre estar despierto y estar dormido, o estar dormido y estar despierto. ¿No? Dice, la cultura de masas lo que produce son estos ensueños, ¿no? Proponiendo modelos de conducta inalcanzables. ¿No? Miren, ayer vi un tweet, uno que se dice un día de un emprendedor. Entonces es un chico, qué sé yo, tendrá como mucho 24 años. Se levanta a las 6 de la mañana y se da una ducha de agua helada. ¿No? Después se pone a estudiar. Después, antes se presentaba con un mate que en su vida ha tomado, ¿no? Después se ponía a estudiar. Después hacía 1 hora de yoga. Después se ponía a consultar. Analizaba el mercado. Eso. ¿Lo viste? Sí, sí. Bueno, después analizaba el mercado y después veía de hacer algunas inversiones. Dice, y a las 11 de la mañana ya he hecho muchísimo más que cualquiera que recién se está levantando. Es decir, ¿imaginás vos levantarse a las 6 de la mañana, darse una ducha de agua helada y eso plantearlo como modelo de vida? Yo me mato. ¿Mm? Bueno, ¿en cuántas personas entra ese modelo emprendedor? ¿No? Eso digo, Cami, un poquito reforzando lo que te decía recién, que también las redes se proponen, o ciertos personajes de las redes, se proponen como modelos identificatorios. Y esto, no sé si contesto tu pregunta con esto, con el ensueño estábamos viendo. Ezequiel. Sí. No, esto es un ensueño también. Esto es, primero, vivirá así, si vive así, pobre, es un robotito. ¿No? Me da pena, es un robot sobreadaptado, un chico que aparte, no... con una soberbia, como diciendo, claro. Cuando ustedes se levantaron, yo ya, sí. ya hice todo esto. Claro, bueno, anda, seguí haciéndolo, seguí participando. Sí, es verdad. Claro. Además habrá que ver si es verdad. Este es el ensueño que proponen a los consumidores de eso, a la masa, ¿no es cierto? Después podemos ver todas las propuestas de esta zona límite entre estar en el estado de vigilia y estar dormido, que se proponen desde la cultura de masas. ¿No? El marketing, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la hamburguesa. La hamburguesa es una hamburguesa perfecta que te proponen, puede aparecer así de perfecta solo en una fantasía. ¿Mm?
Me acuerdo una película que se llama Un día de furia, también una película que tiene muchos años, ¿no? Un tipo va a comprar una hamburguesa, digamos, al burger o a cualquiera de estos de comida, hamburguesas. Dice, quiero esa hamburguesa, señalando el póster, la foto. Y le dan la hamburguesa de una lágrima, ¿no? Y el tipo tenía un arma y empieza a los tiros, porque dice, no, quiero esa hamburguesa, no esto, ¿no? Bueno, se los cuento como para ver el enorme contraste que hay entre el discurso publicitario, el marketing, y la realidad, ¿no? De lo que venden. ¿Queda, Ezequiel? Sí, profe, ahí lo anoté en unos Okay. apuntes. ¿Algo más, chicos? Kiara, Guada, Victoria, Facundo. Creo que están, a ver si tienen alguna duda o alguna inquietud. Profe, yo en mi caso, Sí. no alcancé a entender lo que serían postales de la crueldad en la unidad 3. Ese texto no va. Ah, ¿no va? Ah, Ya me perfecto. había asustado ya. Y el olvido como síntoma social estaría... Tampoco va. Tampoco va. Ah, buenísimo. Pero sí entra la crueldad, porque creo que en el programa está. Unidad Claro, 3. preguntaba porque estaba en el... Sí, salía, yo también lo leí. Ahí está entrando Sale el programa. del punto, No, en el es punto D, en la creencia. unidad 3. Miren, acá yo en el aula virtual no está ese texto. Claro, por eso tenía la duda que se entendía por postales de la crueldad. No, no. Ah, bueno, buenísimo. Gracias, profe. Camila, vos cursaste este año. Sí, yo también, y tenía eso mismo, y Está en en el la programa. clase, Está en el programa, pero no está en los textos. sí, está en el programa. No si no está en los textos, no lo tienen que estudiar. A mí me pareció raro porque vi los videos de la profe Laura y en ningún momento lo mencionó y dije, Por qué eso. raro. Y Sí. qué suerte que lo preguntaron porque me había olvidado. Sí, Muchas está gracias. bueno. Profe, Tampoco había lo del concepto de narcisismo, ¿no? No, tampoco está. Y si no están los textos, eso no va. Ah, bueno, buenísimo. Gracias. Narcisismo es una mezcla de narcisismo y cinismo. Ah, Pero no lo vamos a tener en cuenta. buenísimo. profe, yo en el texto, en el quinto texto de la unidad 3 de Alejandro Ramos Chávez, en una parte que habla de la verdad, dice que hay 3 tipos de contenido del discurso. Hay uno que, bueno, que es fundamentado en la verdad y se dice porque la que lo dice está convencido de que es lo correcto. Otro que está fundamentado en la mentira con el objetivo del beneficio de la persona que está mintiendo. Sí. Y el otro, que es el que no entiendo, que dice que hay discursos que están vacíos de sustancia y contenido y las ideas que se emiten en él no tienen una preocupación por la verdad, pero tampoco caen deliberadamente en la mentira. Es aquel que repite lo que escuchó sin intencionalidad. Lo repite porque se lo creyó. Sin chequearlo, digamos, sin
sin chequearlo y sin intención de hacerte creer no sé qué cosa. Ah, ok. Ahí lo dice arriba. No, pero acá estamos viendo otra cosa. No les importa que algo sea cierto, pero sí quieren manipular a la audiencia o a quien los está escuchando. Es decir, hay una intencionalidad manipulativa, pero no les importa, les es indiferente si lo que están diciendo es verdad o mentira. No lo van a chequear, pero la finalidad sí es manipulativa. Ok. Son impostores y farsantes. Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Estoy pensando en un ejemplo. Eso le iba a decir. Estoy pensando en esto de, por ejemplo, Trump, cuando decía que había que tomar la bandina. ¿Qué? ¿Dijo eso en serio? ¿Sí? Hace un par de meses. Por el coronavirus o algo Por así. el coronavirus. Sí. Mucha gente tomó. Entonces, y creo que llevaba, bueno, o Bolsonaro con este de la hidroxicloroquina, que andás a ver si era hidroxicloroquina lo que tenía ahí. No hay ninguna comprobación científica de que esa droga sea efectiva para el coronavirus. Sí está comprobado científicamente que puede ser dañina para otras cosas. Bueno, él andaba con el frasquito de esto de hidroxicloroquina. No le importa si es verdadero o falso, aunque dudo que a Bolsonaro no le importe. Pero es un charlatán, como dice, y un farsante, un impostor y un farsante. Lo más grave fue lo de Trump, ¿no? Dijo que habría que tomar la bandina o inyectarse la bandina en los pulmones para que tenerlos bastante desinfectados, digamos. Eso fue tremendo, lo dijo delante de su asesora de salud, no sabía dónde meterse la mujer. Claro. Claro. Entonces, hay una intencionalidad manipulativa con una indiferencia acerca de si lo que se transmite es cierto o no. Podría ser, por ejemplo, un estafador también. Te está vendiendo un plan de no sé qué, de vivienda de no sé qué tipo. Y te convence, es el del tercer tipo, son discursos vacíos de sustancia y de contenido, pero con una actitud seductora y manipulativa importante. No le importa si lo que está diciendo es verdad o mentira, no tiene escrúpulos, ¿sí? Sí. Un estafador entraría dentro de esta característica. Ujú. ¿Algo más, chicos? Por mí nada más, profe. Le iba a preguntar si iba a haber alguna otra antes de rendir de estas. Sí. ¿Sí?
Nos queda una semana, más de una semana y media, así que sí, sí. Yo la voy a avisar por Instagram, así que si están atentos a Instagram, probablemente el viernes a la mañana. ¿Mm? ¿Este viernes? Este viernes y la semana que viene también. Ah, bueno, listo. Joder. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Ahora sí, con respecto a la unidad 5, en este artículo de Freud, en el capítulo 2, cuando habla de la dicha y la desdicha, por ahí no entendí como estas dos metas que quiere proponer Freud, que hablaba acerca de algo de los calmantes, la actividad científica y las satisfacciones sustitutivas. eso es una reseña del artículo del malestar en la cultura. ¿Mm? Lo que dice Freud en ese artículo reseñado por Horacio es que el ser humano persigue dos cosas. ¿Mm? Buscar el placer, es decir, la dicha. Sí. Y evitar el displacer, es decir, la desdicha. Espérate un segundito que estoy buscando el documento. ¿Tenés abierto el documento? Estoy en eso. Claro, acá dice, en el artículo en la reseña que ha hecho Horacio, lo que quieren los seres humanos es alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. ¿Mm? Se observan acá dos metas, una positiva, que es alcanzar la dicha, y otra negativa, que es evitar la desdicha. ¿Mm? Es decir, buscar el placer podría ser y evitar el displacer. ¿Sí? Sí. Y bueno, también menciona lo que son las técnicas, ¿no? Para luchar contra ese displacer. Obviamente la sublimación. Para luchar contra la desdicha. ¿Mm? Sí. La sublimación, las sustancias embriagadoras, ¿sí? Y las satisfacciones sustitutivas. Las sustancias embriagadoras sabemos lo que es, ¿no? Es decir, todo lo que implique cierto nivel de intoxicación. Sensaciones placenteras, ¿está relacionado? Y a ver, a veces una borrachera es placentera, no siempre. Cuando se refiere a las sustancias tóxicas, se refiere al alcohol y a las drogas. Esa es la manera, una de las maneras en las que el ser humano se las arregla con la desdicha. Una manera difícil. Otra manera es la producción sublimatoria, es decir, la ciencia, la cultura, el arte. Cualquier producción, el estudio, el aprendizaje. Las satisfacciones sustitutivas por ejemplo, hablamos de satisfacciones sustitutivas cuando hablamos recién del discurso publicitario. Es decir, no tenemos una satisfacción real, pero sí tenemos una sustitución de satisfacción. Estoy buscando la intoxicación. Considera... Por ejemplo, una satisfacción sustitutiva es
en un ensueño justamente o en una fantasía diurna, imaginarse que algo placentero frente a una situación que ocasionó dolor. ¿Qué podría ser? Supongamos que rendiste mal un parcial. Bueno, podés fantasear que lindo hubiera sido imaginar, lindo hubiera sido rendirlo bien, festejar. Te armás todo un escenario en la fantasía que lo que contiene es la satisfacción sustitutiva de una situación real penosa. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Imaginar. Y lo que es, profe, Imaginar algo lo que es placentero frente a una experiencia displacentera. Ahora todos nos imaginamos poder encontrarnos en libertad con nuestros amigos y amigas, por ejemplo. Y, profe, lo que es retirarse del mundo y el amor, ¿también entrarían o Sí, esa parte es sí, para reducir el sufrimiento? sí. Retirarse del mundo son aquellas personas que son ermitañas, que abandonan el mundo y se van a vivir solas o solos y en condiciones precarias, con prescindencia de todas las cosas del mundo, entre ellas las frustraciones. Y en relación al amor, mientras el amor dura como enamoramiento apasionado, lo único que le importa a la persona es amar y sentirse amado o amada. Todo lo demás, digamos, te va mal en una materia y no importa porque total estás enamorado o enamorada. Actuaría como una felicidad episódica. Siempre la felicidad es, no existe otra la felicidad de otro tipo. Bien. Siempre es episódica, instantánea, efímera. Y, profe, con respecto a una parte en el capítulo cuando Freud dice que la cultura se edifica en función de lo pulsional, ¿eso trata de relacionar los vínculos al individuo? ¿Es como buscar un equilibrio? ¿Eso intenta decir? A ver, vos dijiste que la cultura se edifica en función de lo la pulsional. pulsión de vida. Sí. Lo que dijiste de los vínculos son las finalidades de la cultura, ¿no? Los fines de la cultura. La cultura busca regular los vínculos interhumanos, ¿sí? Y protegernos de la naturaleza, ¿no? Buscaría como satisfacer al individuo para que no quede aislado. ¿Cómo? Buscaría que el individuo, como buscar las necesidades del individuo para que haya un equilibrio y no quede aislado, ¿sería? No, reléelo porque la finalidad de la cultura es, por ejemplo, lo que él dice es que es una suma de operaciones que nos diferencian de nuestros antepasados homínidos. Él dice animales. A ver, si lo vinculamos esto con la unidad 1, este texto o esta clase que yo di de lo humano, vamos a ver que en esto que dijimos de estar produciendo los seres humanos siempre cultura, frente a las situaciones que se nos presentan como inconsistentes, vamos moviendo transformaciones. En una época, las adversidades climáticas hacían destrozos con las cosechas, ¿sí? Lo siguen haciendo, pero en menor medida. Existe, por ejemplo, la lucha antigranizo. Eso es una finalidad de la cultura. Nos
protege del hiperpoder de la naturaleza. Los alertas de tsunami son protecciones culturales frente a la hiperpotencia de la naturaleza. Esa es una finalidad de la cultura. La otra finalidad es la regulación de los vínculos recíprocos entre los seres humanos. ¿Cómo nos vamos a vincular? Es lo que regula la cultura. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a vincular? No nos vamos a matar, no nos vamos a robar entre nosotros, nos vamos a querer, en la medida de lo posible, no vamos a atentar contra la integridad de nadie. Esas son regulaciones de los vínculos, ¿sí? El matrimonio igualitario es una regulación cultural de los vínculos, ¿sí? Antes, las personas que se querían del mismo sexo no quedaban incluidas, no tenían ninguna ley que los protegiera. Ahora sí. Es una ley que regula la unión entre dos personas, en este caso del mismo sexo. Bien. Lo que viene siendo las actividades de belleza, orden y limpieza, ¿entrarían como rasgos también o no? Eso son aparte. logros, son aspectos de la cultura. Bien. Y básicamente con lo que decía de los vínculos es más que nada una regulación ahí en la convivencia humana, lo que se buscaría. Sí, y esto tiene un motivo, tenés que seguir leyendo el artículo. Ah, bien, bien. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Les parece que dejemos acá? Si no tienen otras preguntas, dudas, y nos volvemos a ver el viernes, creo yo. Fíjense, estén atentos al Instagram. Sí, Lucas. Ah, estás saludando. Bueno. Ok. Nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profe. Bueno, chau. Estén bien, cuídense. Nos vemos, profe. Chau. Gracias, profe. Chau.